Gracias al doctor Antonio Cano por esta invitación. Quiero inicialmente también me uno a Antonio Cano, saludar al doctor Hernando Yepes Arcila, que a propósito de un foro de estos ya hablaremos de ese cambio cultural respecto a lo que es el mayor de edad, el anciano. Tiene distintas formas de asumirse. Y el doctor Hernando Yepes podría ser un modelo para una de esas formas de vivir alegremente la tercera edad. A la doctora Marta Agudelo de la OIT, a el compañero de época en las altas cortes, al doctor Nicolás Pájaro, y a mi paisano, el doctor Mario Arias. Voy a hablar sobre, ya no desde un punto de vista literario, sino desde un punto de vista jurídico, que será la esencia de mi participación, que es cómo resolver problemas del retiro del trabajador a la ley de la Convención de Derechos de las Personas Mayores. Para ese efecto tengo que primero hacer una precisión, y es que las personas mayores, ese concepto que se introduce para reemplazar palabras hermosas como son la vejez y el anciano, es una consecuencia de una realidad de la vida. Cuando uno trata este tema de la vejez, hay una regla principal que es el cuerpo manda, y la nueva concepción de la vejez también se rige por ese principio de cuerpo manda en una realidad biológica que es la que estamos viviendo, como es todos nosotros, bueno, me refiero a los de mi generación, estamos viviendo un tiempo extra respecto a los de las generaciones que nos antecedieron. Indiscutiblemente, por razones varias, la expectativa de vida ha crecido. En el año 800 estaba alrededor de 35 años. Bolívar sobrevivió, siempre lo miramos como muerto joven, pero ya era un anciano para su época. En el año 900 había subido a 50 años. Algunos establecen que la expectativa de vida crece a partir de 1900 en 3 meses cada año, y lo que es cierto respecto a nuestra cronología colombiana, puede crecer en cada quinquenio un poco menos de 2 años. Entonces, ese tiempo extra nos da un reto en todos los sentidos, un reto para la sociedad para atender una población que por lo demás crece de manera significativa. En este momento podemos ser el 8% de la población y podemos crecer el 1% también cada quinquenio. Es un reto para las mismas personas que tienen que asumir una especie de conversión en la vida para poder disfrutar y superarse sobre un patrón cultural de lo que es la vejez. Y ese es justamente, dijéramos, el punto central que tenemos que enfrentar, y estamos nosotros asumiendo la vejez bajo la concepción, era una antiguaya, dijo Mario Arias hace un momento, de muebles viejos, que somos invisibles, que nos marginalizan en todos los ámbitos, en el de la vida familiar. En el de la vida familiar, un pensador tan importante como Dworkin, en alguno de sus ensayos, consideraba como hecho natural que los padres se dieran el puesto a sus hijos y que los hijos se convirtieran en padres de sus padres. En el ámbito laboral, bueno, existen figuras institucionalizadas y derechos que también hay que conciliar porque representan otros intereses, que es lógico el relevo generacional. En la vida de la ciudad,
nosotros somos un tropiezo para una fluidez, una movilidad. Quien esté manejando a esta edad es mal visto porque representa una demora en el inicio de la marcha después de un semáforo. E intelectualmente, ahí es donde podemos conservar todavía algo, pero perfectamente pueden existir actitudes de tomarnos como ya personas que representamos ideas desuetas, razón suficiente para no ser atendidos. Pero contra ese modelo viene precisamente la Ley 2055, apoyada o impulsada por el derecho internacional, que hace eco a una nueva forma de entender la vejez, y para lo cual les quiero citar, dijéramos, una visión completamente distinta, positiva, que nos recupera de la vida, de Pascal Bruckner, que escribe un libro que está circulando, es reciente, que es Un instante eterno, y que reclama para la vejez el derecho a cultivar todas las pasiones, todas las capacidades, hasta bien avanzada la vida, en no abandonar nunca ningún placer ni ninguna curiosidad a lanzarse a retos imposibles hasta continuar hasta el último día, amando, trabajando, viajando, permanecer abiertos al mundo y a los demás. Dijéramos, esa nueva concepción, bueno, no es siempre hay un referente cuando se trata de la vejez, y es Cicerón con De Senectute, pero aún es una visión muy positiva de la vejez, porque el libro prácticamente es presentar argumentos contra lo que se considera una pérdida de vida. Aún así, todo el libro de Cicerón es una nostalgia por la juventud y una preparación por la vida. Obviamente que reclama en el fondo tipo de vejez que se asemeja a la que va a ser el que vamos a tratar ahora, que es el significado de la vejez bajo el 2055. Miremos entonces un textico pequeño de lo que dice Cicerón respecto a la vejez, y ahora lo podemos comparar con lo que nos señala el 2055. La vejez es honorable si ella misma se defiende, mantiene su derecho, si no es dependiente de nadie y gobierna a los suyos hasta último momento. Entonces eso perfectamente lo podemos comparar con lo que nos dice el 2055, que es nosotros, la vejez debe ser presidida por la dignidad, la independencia, el protagonismo y la autonomía de la persona mayor. Esta que es la definición entonces de propósitos del 2055, enmarcado en un concepto de nueva concepción cultural de la vejez, quiero referirme en dos aspectos. Esto primero es una profundización de los derechos humanos. Nosotros debemos entender que la Constitución de 1991 nos actualizó en los derechos sociales, económicos y culturales, aumentó su número, introdujo derechos importantes, que todos los derechos finalmente se pueden traducir en vivir dignamente. La vida digna es aquella de la persona a la quien se le respetan todos sus derechos. Pero más en esto que referimos a las personas mayores, más que crear un nuevo derecho es darle un nuevo significado a la dignidad.
es un proceso de profundización del derecho, dándole una nueva significación, resignificándolo. Y esa resignificación está dicha en el texto mismo de la Convención Interamericana, que significa darle mayor dignidad a la vida del anciano en la vejez, que participe en el desarrollo social, que contribuya al desarrollo social. O sea, aquí hay un pronunciamiento de fondo contra la tendencia a que la persona mayor de edad es marginalizado y es invisibilizado y debe participar en el desarrollo de la vida social. Este es el texto de la Convención en su parte central, y que es lo que nos tiene aquí en este estrado. Los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de la vida y el derecho a vivir con dignidad, que es el resumen de todos los derechos, en la vejez hasta el final de sus días y en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Y pasa a tener un capítulo que es importantísimo para poder, y en eso se inscribe, en el de la resignificación, que es, de eso se ocupa de manera principal. Una de las labores a las que se comprometen las partes es hacer un gran proceso de toma de conciencia que lo toma en las dos dimensiones. Es una toma de conciencia de la sociedad respecto a la persona adulta, y la toma de conciencia de las mismas personas ancianas respecto a lo que debe ser su vida. O sea, realmente dentro de este proceso debemos entrar a hacer unas reconsideraciones de que los terrenos que suponíamos abandonados debemos retomarlos y entender que perfectamente podemos tener participación en ellos. Y como lo vimos dentro de ese artículo, el otro importante es el principio de la igualdad. Debemos vivir con dignidad y debemos vivir con igualdad. Entonces aquí hay que referir lo siguiente: aquí también se profundiza el derecho a la igualdad. El artículo 13 de la Constitución incluye como elementos a rango constitucional que deben ser, por los que se debe evitar todo trato distinto, como son la edad, el sexo, la raza, la afiliación política, las ideas religiosas, las ideas filosóficas. No está incluida la edad. Pero, dijéramos, al lado, desde este siglo, dijéramos, hay dos elementos que se han introducido y que si se volviera a redactar el artículo 13 de la Constitución, además de esos elementos que se repiten tradicionalmente, se han de incluir dos que son muy importantes. No debe haber discriminación por la pérdida de la capacidad laboral, que realmente ha tenido un desarrollo importante, ha creado un fuero poderoso por fuerza de la Corte Constitucional, y aquí, con Ley 2055, habrá que mirar cómo puede ser el desarrollo, a pesar de que hay elementos distintos, de un fuero por razón de la edad. Entonces, al incluirse dentro de los principios de la igualdad la edad, entonces tiene esa toma de conciencia, debe luchar contra la discriminación.
Y la discriminación, obviamente, pues que tiene un componente muy grande, que es el componente consciente, intencional. Mucha gente discrimina a las personas por su raza de manera intencional y cree en una teoría de que es que existen razas superiores y yo pertenezco a una sangre más limpia. Puede haberlo, pero realmente son un grupo menor, porque la mayor parte, dijéramos, tiene arraigado un sentido de discriminación, pero de manera inconsciente, y por eso esa toma de conciencia debe orientarse a terminar con los estereotipos. O sea, el de considerar primero el estereotipo es una generalización, es una clasificación, es etiquetar a todos los adultos mayores, obviamente bajo criterios de disminución, de personas lentas, de personas disminuidas, que es uno que se debe combatir. Y el otro, que es el de los prejuicios, que perfectamente a una persona que quisiera ingresar a trabajar, que es uno de los derechos que se le conceden el 2055 a los trabajadores, perfectamente participaría de una exclusión por razón de la edad, sin entrar a hacer consideración de su hoja de vida, de su trayectoria, simplemente por razón de la edad. Entonces, volvemos al texto 2055, que es el que nos interesa comentar, y que señala como prohibición, y que entra pues a ser parte del elenco del artículo 13, este concepto: discriminación por edad en la vejez. Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social o cultural, en cualquier otra esfera de la vida pública o privada. Así entonces se instituye en nuestro ordenamiento, al ser incorporado esta convención a través de la ley 2055, entra a formar parte del bloque de constitucionalidad, y para juzgar tanto normas como comportamientos a la luz de esa nueva incorporación con valor constitucional, repito. Y en lo que concierne a mi tema, que es el derecho laboral, dijéramos que la visión de la vejez bajo un concepto predominante, pues tiene el derecho a la vida de manera principal, el de la seguridad social, también puede tener obviamente el derecho a la libertad y tal, pero en lo que tiene grandísima importancia el 2055 es algo, yo les puedo decir que perfectamente en una misma universidad podrían discutir, que es donde más podría recibir y tener un campo de acción una persona mayor que tuviera gran formación, pueden tener perfectamente criterios de que no se admiten estudiantes de determinada edad, que no se pueden becar estudiantes de determinada edad, que no se pueden becar profesores de determinada edad, o que ya no hay razón para que estén presentando hojas de vida personas de determinada edad. El 2055 consagra expresamente el derecho al trabajo y a la educación. El derecho al trabajo para participar en un trabajo decente y en igualdad de oportunidades con todos los demás. Y el derecho a la educación es el derecho, estos van a entrar, bueno, no. El derecho a la educación, se habla de manera expresa que los ancianos tienen derecho a participar en todos los niveles de educación que se ofrezcan, en educación formal,
para cualquier meta, para cualquier propósito. Y establece una cosa supremamente importante, un acento muy importante, que es, dijéramos, una de las causas por las cuales se ha marginalizado al anciano en la vida social de hoy, que es la obligación del Estado de promover la educación digital en información y en el manejo de datos para poder cerrar la brecha cultural, la brecha generacional. Esa es, dijéramos, un postulado importante. Entonces, ya en ese escenario llego a mi punto para ceder la palabra al siguiente, que es, bueno, ¿y esto en qué se traduce en las figuras y en las instituciones que existen dentro del mundo del trabajo? Y les quiero plantear esto, que esto puede ser perfectamente una escena de cualquier asesor de una empresa inclusive del Estado, que digamos que sea de carácter financiero, que en el cambio de gobierno asume un nuevo director, un nuevo gerente, y ese nuevo gerente dice, hombre, yo tengo aquí el reto de posicionar esta entidad financiera dentro de las primeras del país. Yo tengo que, primer esfuerzo, ser el líder en materia de tecnología. Nosotros nos tenemos que colocar en la punta de todos. Y para poder realizar esta labor, pues yo tengo que empezar a pensar en el recurso humano. Y entonces aquí tengo planteado este plan de manejo de personal. Ese plan de manejo de personal debe plantearse un plan de retiro de todos los pensionados, de las personas que estén a punto de recibir la pensión, con unos ofrecimientos económicos y, en términos generales, unos ofrecimientos a aquellos que tengan más de 60 años, porque damos por supuesto de que esa agilidad digital no la podemos alcanzar con las personas, con los adultos mayores. Entonces, aquí vienen entonces las dos figuras a las que quiero referirme, que es, existe, obviamente con razones, pero lo que quiero decir con respecto a estos puntos de vista, nada de las medidas y de las instituciones hoy establecidas son carentes de razón, ni son tampoco despiadadas con el anciano, pero a la luz del 2055 tiene que replantearse esa discusión, tener un mayor alcance o unas mayores limitaciones estas dos figuras. Una primera, la relativa a esta posición, que es persona que se pensiona, persona que se retira. Esa era una norma del Código Sustantivo del Trabajo, o es todavía, una justa causa autónoma para el retiro del trabajo, está establecida, y quien cumpla esa situación, pues se ha de retirar. Esa situación fue modulada por la Ley 100, el artículo 33, que establece, sí, tengamos en cuenta que cuando se llegue a las condiciones para la pensión, no necesariamente se tiene que retirar. Vamos a darle un espacio de 5 años con la condición de que el propósito sea mejorar el retiro del trabajo, que las condiciones de pensión puedan mejorar su seguridad social. Así está hoy actualmente la normatividad y la discusión está cifrada en esto. La realidad es que la tendencia natural del adulto mayor es a retirarse. Cumple su edad y se puede decir que aquí, como en todas partes, las personas a los 70 años, por ejemplo, ya no están en la vida laboral. En Estados Unidos, que tengo el dato preciso, está el 90% de las personas ya se han retirado a los 70 años.
Más sin embargo, también dentro de la vida digna, la vida independiente, la vida autónoma, la persona puede optar por no retirarse. Entonces, realmente la discusión central es: ¿existe entre nosotros la pensión de jubilación obligatoria? Hoy, pues, para el sector público, el empleador, está previsto en la Ley 797, puede pedir la pensión de su trabajador sin consentimiento del trabajador. En el sector privado la cosa es un poco más difícil y en el RAIS, por otras razones operativas, no son fáciles. Entonces, aquí, para analizar esa situación, yo quiero tener como ejemplo Estados Unidos, y vea la contundencia de Martha Nussbaum, que escribe un libro con Saul Lemore, en donde discuten distintos aspectos de la vejez. Uno de ellos es el del retiro, y ella, pues obviamente, Saul Lemore es más economista, pone unos puntos de vista distintos que ya también los referiremos, y Martha Nussbaum hace esta afirmación categórica: la jubilación obligatoria, la principal forma de discriminación por edad, es una de las mayores perversiones morales de nuestra época, la próxima frontera que cualquier teoría de justicia debe franquear. Esa es una afirmación categórica y que se tiene que traducir en una modulación. O sea, no es tan fácil hoy poder decir que basta el que las personas cumplan las pensiones o inclusive tengan la pensión reconocida para proceder al retiro, para que se puedan despedir por razón de cumplir los requisitos de pensión. Y otra segunda figura que es más compleja, que es la figura del retiro forzoso. La edad de retiro forzoso, que fue señalada en el tiempo de Carlos Lleras en 65 años, y aquí vale la comparación que la hizo la Corte Constitucional, cuando las personas tenían 58, la expectativa era de 58 años de edad, 61 para las mujeres, se fijó en 65 años. Con la ley reciente del 18-19 se estableció en 70 años la edad de retiro forzoso, una edad de retiro forzoso que por principio es: todos deben retirarse de la función pública. Esa que es la regla principal no desmerece, porque se establecen algunas excepciones, como la elección de cargos populares o algunos de los que se habían establecido en el 2400 de 1968. Pero en principio se establece eso como regla, y eso es muy importante por lo siguiente, porque es que la discriminación deja de existir en cierta medida cuando es una regla para todos. Si todos son tratados de igual manera, no puede alegarse una discriminación por la edad. Obviamente que estamos refiriéndonos a un trato igualitario de todos los ancianos, pero entonces está la pregunta: ¿y el trato igualitario de los ancianos respecto a los jóvenes? Aquí el tema es más complejo, muy complejo, porque están en juego otros dos valores que hay que estudiar, que hay que tener en cuenta, y son los siguientes. Uno, los cargos públicos son bienes públicos, y los bienes públicos siempre han sido sujetos a unos principios de justicia para que se distribuyan razonablemente. La meritocracia que se introduce dentro de la Constitución parte de ese principio. Tenemos que distribuir con criterios de justicia el bien público del empleo. Y respecto a los jóvenes, entonces aquí hay una consideración que es muy importante.
un desempleo para los jóvenes altísimo, un fenómeno que ya está detectado, medido, el de las generaciones. Entonces, en este momento, esa situación es acuciante en el sentido de dos generaciones. La generación baby boomer, que va más o menos hasta el 80, y los de la generación X, con una realidad que es la siguiente. La generación X es una generación en la que es muy general el fenómeno de personas que no pueden conseguir empleo si lo pierden a los 50 o 55 años de edad, en contraposición con los baby boomers, que son los que están en el poder, conservan en el poder. O sea, en este momento, toda la generación, Biden, Putin, Xi Jinping, todos somos baby boomers. Todos los presidentes de Colombia desde el año 90 han sido baby boomers. Ahí rozando, porque estaba en el límite, era Duque, que parece que era, no, está en el límite justamente. Dijéramos que en esa situación se vuelve muy complejo el tratar de sostener que la edad de retiro forzoso tiene que ser modificada o cambiada, porque entran en juego una serie de valores con los que se debe conciliar el respeto de la edad, bajo el supuesto entendido de que el retiro forzoso es una medida general, universal, que no le afectan las determinadas excepciones. Entonces, desde ese punto de vista, la protección de la vejez con el 2055 tiene que ser matizado, y seguramente la Corte Constitucional se pronunciará en discusión específica sobre este tema, y ellos con mejor criterio. Bueno, esas son todas las inquietudes que se me ocurren desde el punto de vista del derecho laboral, del retiro del trabajo y la vida del adulto mayor. Señores, muchas gracias.